Hola, ¿qué tal? Soy la maestra en psicología Gabriela Blasco Ortega y hoy quiero hablarles de cómo manejar el enojo para prevenir la violencia en nuestra vida diaria. Voy a compartirles una presentación que preparé para este propósito. Desafortunadamente, una de las consecuencias del estrés durante esta contingencia que seguimos viviendo por la pandemia por coronavirus y el cambio radical que implicó en nuestro estilo de vida, por la frustración de no poder salir y hacer las cosas que antes disfrutábamos y por la convivencia 24/7 con las mismas personas con las que probablemente desde antes ya teníamos una relación conflictiva, fue el incremento en la violencia intrafamiliar. Es por esto que hoy quiero compartir con ustedes diversas estrategias para controlar el enojo y expresar nuestra inconformidad con las situaciones externas de maneras alternativas antes de que se conviertan en acciones agresivas como el abuso verbal o la violencia. Para esto debemos empezar por identificar el enojo en nuestra mente, reconocer que nos perjudica tanto a nosotros mismos como a los demás y apreciar los beneficios de controlarlo en nuestra vida diaria para evitar que vuelva a surgir. El enojo es una respuesta común a las situaciones en las que percibimos amenaza, daño, injusticia o frustración cuando nuestras necesidades no están siendo satisfechas, nuestros deseos y metas no se están cumpliendo o nos tenemos que enfrentar a algo que no nos gusta. Aquí quiero resaltar que percibimos, ya que el enojo en realidad es una percepción distorsionada de la situación ante la que estamos reaccionando, las sensaciones, otras emociones, ideas y conductas desagradables. Es una percepción distorsionada porque generalmente se basa en expectativas irreales que contrastan con los eventos reales a los que nos enfrentamos y en la exageración de las características negativas de una situación. Tenemos la expectativa irreal de que nuestros deseos siempre deben ser satisfechos y que esto nos llevará a alcanzar la felicidad. Esperamos que eso externo nos haga felices y evidentemente nos exponemos a decepciones muy frecuentes, ya que no son las circunstancias externas las que nos hacen felices, sino la forma en la que nuestra mente se relaciona con esas circunstancias. Entonces, podemos concluir que el origen del enojo no está en la situación desagradable, sino en la incapacidad de nuestra mente de reaccionar de una forma constructiva ante esa situación. Lo que realmente nos enoja es experimentar la sensación desagradable que surge de la atención inapropiada a una situación en la que percibimos de manera exagerada sus malas cualidades. Hay que darle la atención apropiada a la situación externa, aceptarla y centrarnos en nuestra mente, ya que la sensación desagradable surge del choque de no poder aceptar que lo que yo quería y lo que pasó es diferente. Aunque las cosas no vayan como yo quiero, siempre tengo la libertad para decidir cómo me siento al respecto y lo que me convendría sería vivir sin expectativas y aceptar con una mente apacible la situación y la sensación desagradable que la acompaña, que después de todo suele ser muy breve mientras resuelvo lo externo. También es importante distinguir el enojo de la agresión, que es una conducta dirigida a causar daño y puede incluir abuso verbal, amenazas o acciones violentas, y la hostilidad, que es una actitud y juicio que implica desagrado y una evaluación negativa de los demás. Tanto la agresión como la hostilidad pueden estar motivadas por el enojo, pero hay que reconocer que no son lo mismo y que si logramos controlar el enojo es posible prevenir la hostilidad y la agresión. Así, el enojo se convierte en un problema cuando se siente con demasiada intensidad o frecuencia, cuando se expresa de manera inapropiada, cuando provoca consecuencias negativas para uno mismo y en la relación con los demás, y cuando genera problemas de salud. Principalmente se le ha asociado con enfermedades cardiovasculares, desequilibrio del sistema inmunológico, contracturas, dolor muscular y la citis, dermatitis, colitis, gastritis, etc. Podemos llegar a pensar que enojarnos puede tener ciertas recompensas, como poder manipular y controlar a los demás a través de una conducta amenazadora. Pensamos que tenemos que ser agresivos para conseguir lo que queremos o que nos puede servir para enojarnos para aliviar la tensión. Pero en realidad la única función del enojo es alterar la mente y descontrolarla. Es una emoción que provoca que actuemos irracionalmente y es causa de infelicidad para nosotros y para los demás. Al intentar controlarlo, en realidad estamos protegiéndonos a nosotros mismos de sus efectos nocivos y también a los demás. Entonces, ¿cómo podemos controlarlo? Primero, hay que tomar conciencia del enojo, de los disparadores y de sus consecuencias negativas, o sea, hay que conocer al enemigo. Y después podemos aplicar estrategias inmediatas en el momento en que identificamos las señales del enojo
o estrategias a largo plazo que nos ayudan a prevenir la aparición de un nuevo episodio. Para conocerlo, ante un episodio de enojo debemos preguntarnos, ¿cuáles fueron las situaciones que lo activaron? Y aquí hay que distinguir los hechos de nuestras interpretaciones, opiniones, evaluaciones o percepciones con respecto a esas situaciones. Segundo, podemos evaluar cuál es la intensidad del enojo que estamos experimentando. Para esto podemos utilizar una escala como esta, en la que 0 es ausencia de enojo y 10 el enojo más intenso que hemos experimentado en la vida. Esto nos puede servir como parámetro para identificar cómo va cambiando la intensidad del enojo como producto de nuestros esfuerzos al aplicar estrategias para controlarlo. Tercero, hay que identificar las señales asociadas con la situación que provocó el enojo. Podemos identificar algunas señales físicas que acompañan al enojo, es decir, qué sentimos en el cuerpo cuando nos enojamos. Por ejemplo, se nos acelera el corazón, sentimos opresión en el pecho, enrojecimiento, calor, tensión muscular. ¿Cuáles son algunas de las señales conductuales o acciones observables que hemos hecho cuando experimentamos enojo? Por ejemplo, apretar los puños, pasearse nerviosamente en un mismo lugar, cerrar puertas con fuerza, alzar la voz, golpear, aventar las cosas. Podemos identificar otras emociones que acompañan al enojo, por ejemplo, abandono, miedo, culpa, humillación, impaciencia, inseguridad, celos, rechazo. Por último, y lo más importante, porque es el origen de las anteriores, ¿qué pensamos o cómo interpretamos el evento que propició esta reacción de enojo? También nos puede ser de utilidad revisar qué estrategias hemos empleado en el pasado para evitar alcanzar un nivel de 10 en la escala del enojo y conocer el ciclo del enojo para intentar controlarlo antes de que sea demasiado tarde y explotemos llegando a la agresión. Vamos a revisar este ciclo. Un episodio de enojo consiste de 3 fases: intensificación, explosión y postexplosión. La fase de la intensificación se caracteriza por la presencia de señales que acabamos de mencionar que pueden funcionar como advertencia de que el enojo se está iniciando. También nos conviene considerar como alertas de peligro a las situaciones únicas para cada quien, a las que somos especialmente sensibles porque se relacionan con eventos de nuestro pasado. Estos acontecimientos pueden implicar procesos internos como el pensar en situaciones que provocaron enojo en el pasado o procesos externos como experimentar situaciones de la vida real que provocan enojo aquí y ahora. Si se permite que la fase de intensificación continúe, la fase de explosión vendrá a continuación. La fase de explosión se caracteriza por una descarga descontrolada de enojo que se manifiesta como agresión físico-verbal y que equivale al número 10 en la escala del enojo. La fase final del ciclo de la agresión es la postexplosión, que se caracteriza por las consecuencias negativas que resultan de la agresión físico-verbal desplegada durante la fase de explosión. Entonces, quedamos en que tenemos estrategias inmediatas para aplicarse en el momento y estrategias a largo plazo que nos ayudan a prevenir un nuevo episodio del enojo. Entre las inmediatas se incluyen el tiempo fuera, que consiste en evitar el objeto de nuestro enojo, reconociendo que en este momento no nos sentimos preparados para afrontar esa situación con tranquilidad y paciencia y mejor nos retiramos. También podemos practicar ejercicios de respiración profunda y relajación muscular progresiva, que ya pusimos en práctica en un video anterior, les recomiendo verlo, así como la detención del pensamiento, que consiste en frenar toda idea o interpretación de los hechos que ya vimos que son el origen de la secuencia de sensaciones, emociones y conductas desagradables, hasta que estemos más tranquilos para reflexionar sobre la situación de una forma más serena y objetiva. Y para prevenir un nuevo episodio, podemos diseñar un plan para enfrentar situaciones de riesgo, así como trabajar en la modificación de nuestras creencias irracionales que se contrasten con puntos de vista más racionales o más ajustados a la realidad, cambiando de fondo nuestra manera de reaccionar ante las situaciones de riesgo. En este último punto suele enfocarse la terapia cognitivo-conductual para controlar el enojo. También puede sernos de utilidad mejorar nuestra asertividad y nuestra habilidad para resolver conflictos. La asertividad permite defender nuestros derechos y expresar lo que pensamos y sentimos de manera directa, franca y apropiada, sin violar los derechos de los demás ni faltarles al respeto. El mensaje básico de la asertividad es que mis sentimientos, pensamientos y creencias son importantes y que los de la otra persona son igualmente importantes.
A diferencia de la agresión, donde el mensaje básico es que mis sentimientos, pensamientos y creencias son importantes y que los de la otra persona no. Expresando lo que sentimos pues de una forma dañina e irrespetuosa. O de la pasividad, en la que no expresamos lo que pensamos y sentimos o lo hacemos, pero con tono de disculpa, lo que hace que los demás pues, puedan ignorarlo fácilmente, porque consideramos que los sentimientos, pensamientos y creencias de la otra persona son importantes, pero los míos no, exponiéndonos a que violen nuestros derechos, generando resentimiento contra la otra persona y enojo con nosotros por no defendernos. La pasividad puede ayudar a evitar las consecuencias negativas asociadas a la agresión, pero genera consecuencias negativas personales como la disminución de la autoestima y evita que nuestras necesidades sean satisfechas. Así, siendo asertivos, podemos expresar lo que pensamos sin sufrir las consecuencias negativas asociadas ni a la agresión ni a la devaluación. En cuanto a la solución de conflictos en los que dos o más personas tengan o crean tener la razón, podemos seguir estos pasos. Primero, pues definir claramente el problema. Después, tratar de identificar y analizar las causas que originaron el problema. Definir un objetivo o una meta a alcanzar. Generar alternativas de solución. Elegir la que nos parezca más adecuada según las consecuencias que pueda tener. Aplicar la solución elegida. Evaluar los resultados. Y realizar todo este proceso siguiendo algunas recomendaciones. Por ejemplo, pues tomar la iniciativa, esforzarnos en comprender el punto de vista del otro y no en ser comprendidos por él, responsabilizarnos de nuestra parte del conflicto, enfocarnos en encontrar una alternativa de solución al problema y no en identificar al culpable, establecer como prioridad la reconciliación con la otra persona y no necesariamente la solución del problema. Aceptar a los demás tal como son incondicionalmente. Esto es clave. Cuando alguien se siente juzgado, de inmediato se pone tenso y a la defensiva. Pero si se siente aceptado, se relaja y comienzan a aflorar sus buenas cualidades. Entonces nos conviene aceptar incondicionalmente a las demás personas. También podríamos aplicar estrategias de negociación, conciliación y mediación para intentar resolver el conflicto. Asimismo, podemos practicar mindfulness o ejercicios de atención plena en la situación de riesgo, observándola neutralmente y sin emitir juicio alguno, como si fuéramos un espectador y no como participante, y dejarla pasar, no seguirla. Otra estrategia que va en el mismo sentido consiste en responder con paciencia ante las situaciones que nos generan enojo y las sensaciones desagradables que lo acompañan. Es decir, aceptarlas con sinceridad, sin pensar que las cosas deberían ser de otro modo, con una mente apacible, abierta y flexible. El evento ya pasó, eso ya no lo podemos modificar, pero lo que sí está bajo nuestro control es la manera en la que reaccionemos constructivamente a la situación, enfocándonos en la solución. Es muy diferente pensar estoy mal a estoy experimentando una sensación desagradable. Cuando nos identificamos con nuestras sensaciones, las exageramos y las hacemos más concretas y difíciles de superar de lo que realmente son, por lo que es más difícil dejar pasar el malestar. En cambio, si no nos aferramos tanto a nuestras sensaciones y las dejamos pasar, nos resultarán menos aterradoras y más fáciles de manejar de una manera positiva. Practicar la paciencia no significa que los demás cometan acciones indebidas y no intervenir para impedirlo, sino solamente proteger nuestra mente de los efectos perjudiciales del enojo. Otra herramienta que podemos utilizar para controlar el enojo es la meditación, que genera el espacio mental necesario para disipar nuestras emociones perturbadoras o abrumadoras. Y finalmente, si hacemos un esfuerzo para controlar el enojo, aplicando estas estrategias y no tenemos el resultado deseado, pues recordemos que siempre existe la posibilidad de buscar ayuda profesional. En conclusión, el enojo es una respuesta habitual a las situaciones en las que percibimos amenaza, daño, injusticia o frustración, pero es una percepción distorsionada porque generalmente se basa en expectativas irreales y en la exageración de las características negativas de una situación. Su origen no está en la situación desagradable, sino en la incapacidad de nuestra mente de reaccionar de una forma constructiva ante esa situación. Debemos responsabilizarnos y tomar el control sobre nuestras emociones mientras nos enfrentamos y resolvemos lo externo para así protegernos a nosotros mismos y a los demás de las consecuencias negativas del enojo. ¿Qué podemos hacer para controlarlo?
Además de adquirir conciencia del enemigo, podemos utilizar algunas estrategias como responder con paciencia, aplicar técnicas de relajación o mindfulness, la meditación, el tiempo fuera, la detención del pensamiento. Y a largo plazo, trabajar en la modificación de creencias irracionales, en el desarrollo de la asertividad y en la solución de conflictos. Espero que ahora conozcan mejor el enojo, puedan detectarlo a tiempo y pongan en práctica algunas de estas estrategias para controlarlo y evitar las consecuencias negativas que nos genera tanto personalmente como en nuestras relaciones.